Propiamente el texto de Burton no habla como de una imagen del mundo, como si lo hace Ficino, por ejemplo, o como si lo hace Campanella cuando habla como de su modelo, ¿no? Ahí es relativamente claro que siguen una imagen del mundo, pero en Burton eso no está del todo explícito, lo cual no quiere decir que no esté presente. Y una de las cosas que sí encontramos ahí es que, por supuesto, ahí está presente esta imagen del mundo. Que no esté explícita no quiere decir que no esté. Uno no anda diciendo nosotros respiramos oxígeno y andamos en la tierra, sino que simplemente son cosas que se suponen. Pero una de las cosas que sí está bien presente en Burton es esta idea que ya está en la tabla esmeralda y que dice que como es arriba es abajo, que hay una relación entre las cosas que están aquí y las cosas que están aquí, que es una cosa que ya habíamos visto y que está muy claramente presente en Agripa, ¿no? De manera que hay ciertas cosas, por supuesto esto de aquí, luego lo vamos a identificar con el mundo sublunar, el que está abajo de la esfera de la luna. Y que corresponde, por supuesto, al mundo elemental. Lo que vimos un poco con Agripa la clase pasada es que hay muchas cosas de aquí abajo, llámense plantas, animales, piedras, minerales, vegetales, que dependen de alguna manera de lo que está acá arriba. Y lo que está aquí arriba no son otra cosa sino los planetas. Tenemos aquí entonces esta división entre un mundo elemental, que es en donde estamos. Tenemos un mundo celeste, que por supuesto corresponde a los 7 planetas. Y tenemos un mundo supraceleste, que es lo que está más allá de esto. Y este supuesto de que como es arriba es abajo y de que lo que está arriba influye abajo, está presente también, por supuesto, en Burton. Y él habla de ello particularmente refiriéndose a la melancolía. Y la melancolía para Burton, bueno, como para muchos desde Aristóteles, tiene que ver con Saturno. Que por supuesto Saturno es un planeta destructivo. Que si lo vemos como desde arriba en este camino del descenso de las almas, es el primer planeta por el que pasaría el alma. Y siguiendo esta lógica que hablamos o de la que mencionamos la clase pasada, de que al principio todo es como una sola cosa y luego se va desplegando, no solamente hay un influjo de esto que está aquí, en muchas cosas que están aquí abajo, sino que incluso hay una especie como de cadena, una especie de cadena áurea, dirá Homero tal vez, o citará Bruno después, que conecta el cielo con la tierra. Que es lo mismo que decía Jacob cuando sueña y dice que hay una escalera que conecta la tierra con el cielo, etc. Entonces es nuestro supuesto básico que está ahí. Cuando hablamos un poco de Agripa, decía Agripa que hay cosas aquí abajo que pertenecen a los planetas. El león pertenece al sol, o sea, el león que está aquí abajo, este es un león, pertenece por supuesto aquí. El gato pertenece a la luna, no sé, el perro que pertenece a las hienas, pertenecen a Mercurio, etc. De manera que tenemos así como todo este influjo, ¿no? Es como parte de esta imagen del mundo que hemos estado revisando y está ahí presente incluso en Burton. Y la clase pasada dijimos algo bien importante y que aquí vamos a poder ver con un poco más de claridad, y es que estos influjos que vienen como de ahí arriba recaen sobre los objetos, que es como el camino natural que hemos visto. ¿Se acuerdan que tenemos aquí como el uno, tenemos el nous, el alma, las naturalezas celestes,
y la materia. Ese camino natural que recorre como esta escala descendente va hacia la materia. Tenemos como esta cosa que está hasta acá arriba que baja hacia las cosas particulares. Pero hay un siguiente nivel que hemos entrevisto y que tiene que ver con las imágenes. Porque por supuesto podemos encontrar influjo de los astros en el girasol, por ejemplo, y tiene que ver con el sol. Pero podemos encontrar también ese influjo y esa semejanza en la imagen de esas cosas. Entonces es como si tuviéramos un nivel extra que son las imágenes. Y tiene como todo el sentido del mundo si pensamos que este camino es, por así decirlo, unívoco desde el uno hasta el alma, pero también habíamos dicho que a partir del alma se bifurca el camino. Por un lado se crea la materia y por el otro lado las almas caen hacia los seres humanos. Cuando nosotros hablamos de este descenso que viene del uno, el nous, el alma, los planetas, las piedras, los animales, lo que sea, tenemos como ese camino que va del uno a la materia y que por supuesto incluye también al ser humano porque somos materia. Pero cuando hablamos de imágenes, esto ya supone incluir a la estructura propia del ser humano en esta escala. Porque habíamos visto con Ficino, bueno, supongamos que este es como el punto de abajo. Habíamos visto con Ficino que a partir de la materia y de los sentidos y de lo que percibimos, el sensus communis lo que hace es generar una imagen. Y es una imagen de lo que está allá afuera, y es una imagen que, como vimos las dos clases pasadas, se puede cargar como de otra cosa y llegar a ser algo que por sí mismo esa cosa que está allá afuera o la primera imagen que yo me hago no tiene. Entonces, esto lo vamos a ver un poco con más detalle con Bruno, porque parecería que las imágenes tienen un estatus inferior a la materia, porque vamos cayendo de nuevo, ¿no? El uno, el nous, el alma, la naturaleza celeste es la materia, y las imágenes parece que dependen de eso. Estarían como ontológicamente degradadas. Algo así. Es como si, de hecho, no sé si han leído La vida de Plotino, que escribió Porfirio, donde decía que Plotino nunca quiso que le hicieran un retrato, porque él consideraba que él consideraba que la materia de por sí era vil, que es como a este nivel, pero que hacer una imagen de esa materia, que es como una copia de esa materia, era como degradarse todavía más. Y decía, pues ya somos suficientemente viles y despreciables como para que todavía me hagan una imagen. Sí sería como, estaría ontológicamente degradada, pero no es tan fácil. Hay como hay alguna cosa que considerar. Cuando explicaba esta cosa, no me acuerdo a quién le comentaba que era como si tuviéramos, como si el uno fuera un libro de una edición, no sé, como de Ciruela, ¿no? De estas que son muy bonitas. Y luego el nous fuera la primera fotocopia que le sacamos, y luego el alma fuera la fotocopia de la fotocopia, y no sé si han sacado fotocopias de fotocopias que al final acaban siendo negras, así todas horribles. O sea, la materia ya sería como esa fotocopia, de la fotocopia luego escaneada, vuelta a imprimir. Y técnicamente en este sentido una imagen, en tanto que depende de su superior como cada uno de los otros elementos de la escala, pues estaría todavía más degradado.
Sin embargo, lo que pasa, y esto lo vamos a ver con Bruno, les digo, es que la imagen no está más lejos de la materia, digo, más abajo, sino que incluso está más arriba de la materia. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos una especie de descenso ontológico, que es el que justamente, ¿no?, que cae aquí, y un ascenso epistemológico, por llamarlo de alguna manera? Este sería como nuestro descenso ontológico, pero también tenemos como un cierto equivalente en la estructura del ser humano, donde tenemos aquí que el ser humano tiene un alma, tiene un espíritu y tiene un cuerpo. Lo que pasa con este ascenso epistemológico es que es algo así como una especie de rebote y de gancho que regresa como hacia arriba. Y tiene que ver todo con las imágenes. De manera que las imágenes no estarían como más abajo de la materia, sino más arriba. Porque tenemos este descenso del uno hasta la materia. Pero lo que pasa en el nivel de la materia es que es percibida por los sentidos, que por supuesto es esta parte corporal. O sea, pasa por el espíritu, que es el sentido común, y esta cosa que hace una imagen. ¿Se acuerdan de una imagen coherente y luego una imagen fantástica? Y esta imagen está en condiciones de llegar como tal. De modo que parece, en principio, que una imagen es ontológicamente inferior a la materia, pero si tomamos en cuenta como toda esta constitución del cosmos, en realidad una imagen que estaría como a este nivel sería superior a la materia, en cierto sentido, por supuesto. De ahí va a decir Bruno, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases, que una imagen fantástica o una imagen en general puede tener más realidad que la realidad misma. O sea, yo me puedo creer así por lo que no sé, lo que sea, que va a temblar y nos vamos a morir todos aquí. Y es una imagen que yo me habré hecho por, no sé, cualquier pacho que puede tener más realidad que la realidad misma. Y eso tiene que ver con lo que Bruno va a llamar la magia, por la manera en la que Bruno va a entender la magia. Y que tiene que ver también con esta asociación y con esta relación de lo que está arriba con lo que está abajo. Porque se acuerdan que cuando hablamos de Agripa, lo que les dije es que esta relación se puede encontrar en las cosas. O sea, podemos encontrar una relación de Saturno con los búhos, o con las ranas, o con los patos, pero también con la imagen que yo me hago de los búhos, o de las ranas, o de los patos. De manera que no solamente podré creer que si se mete un murciélago al salón nos vamos a morir todos porque es el diablo, porque ahí hay una relación, claro, sino que esa creencia implica no solamente al animal mismo, sino a la imagen que yo me he hecho como de este animal. Y es como complicado porque, ¿se acuerdan cuando les hablé como del lugar del espectador en el Teatro de la Memoria de Camilo? O sea, el espectador ve las cosas desde aquí, ¿no? Es el único lugar desde donde puede verlas. Pero es difícil separar como esta cuestión de la cosa física o de la materia de la imagen que tenemos de esa cosa. Y les decía que sonaba como albur, pero era porque nosotros nos damos cuenta de las cosas de allá afuera ya que las tenemos adentro. O sea, no podemos disociar la imagen que yo tengo o no sé cómo lo llamaría Hume, la idea que yo tengo de esa cosa que me causa como esa percepción. Entonces, es como difícil separar como esta cosa material de esta cosa como imagen, pero como en el sentido esquemático tiene como cierto sentido de hacer. Entonces, de ahí teníamos que la magia se podía entender
de dos maneras, ¿no? Con una especie de manipulación de las cosas físicas, que diría Esther Cohen tiene que ver con esta magia baja, que es algo así como la brujería y la hechicería. Lo que saben hacer las brujas, las hechiceras es, no sé, sacar raíces, buscar plantas, buscar minerales que en cierta combinación tengan como ciertos resultados. Esto es como una manipulación de las cosas físicas. Lo que hará la magia browniana, por ejemplo, será más bien manipular las imágenes que tenemos de esas cosas físicas. Y que es algo que ya está en camino, porque estas cosas que están en el teatro de la memoria no son otra cosa sino imágenes. ¿Se acuerdan que? Sí. Gracias. Se presupone que el poder tener acceso bueno, no acceso, sino modificar esas imágenes puede de alguna u otra manera interferir con la materia, como un eco que llega, nosotros lo modificamos y regresa y modifica la materia. Eso puede presuponer la magia. Entiendo el punto, ¿no? O sea, parece que si hay una equivalencia entre el objeto y la imagen, al modificarse se estaría modificando más o menos. Parece que sí, pero no sé, sería como un poquito arriesgado, bueno, no sé, me parece a mí un poco arriesgado, o ontológicamente arriesgado sugerir eso. Porque yo no sé si sea una locura, es como decir que si manipulo el fenómeno, que es lo que se me parece, y lo modifico a mi voluntad, solo por eso se va a transformar el no húmero, lo que esté ahí. Es como complicado. Entonces, no sé, yo diría que habría que tomar eso como principios. Lo que sí creo que puede suceder es que manipulando la imagen que uno tiene de la cosa externa, si bien no se modificaría la cosa externa, sí se modificaría mi relación con la cosa externa. Sí. Eso es más de carácter psicológico, ¿no? Que Sí. físico. Porque yo estaba pensando, inmediatamente se me vino a la cabeza los milagros, ¿no? La fenomenología de un milagro, por ejemplo, ¿no? Que es lo que posibilita que una persona pueda alterar la realidad de una manera tan simple como solo hacer cosas, ¿no? Aparecer cosas o desaparecerlas, ¿no? Entonces, y pensaba, ¿no? Pues si el mundo primeramente no lo percibimos como así, sino que es como si fuera pura luz, ¿no? Llegar ya, una vez que entra aquí, ya bien campeón, o sea, y ya sale así como objeto. O sea, tal vez la razón que es, bueno, Bruno, que le da una gran estima a la razón, o sea, puede, a diferencia de Kant, que Kant dice, no, esto es intocable, esto ya viene así, no se toca, Bruno dice como que pues, uno puede moverle, ¿no? Y tal vez de pronto, en cierta medida, porque es gradual, ¿no? Ni siquiera es como que ya lo moví, puedo mover cosas, ¿no? Como que son grados, ¿no? Sí, claro. Sí, es que es bien interesante, ¿no? Porque, o sea, tú acabas de decir esta cosa de no porque yo mueva esta cosa interna voy a mover cosas. Pero si es que esta suena como a superación personal. O sea, si yo modifico la imagen que tengo acá adentro, para bien o para mal, o sea, mi relación con lo que está allá afuera va a ser completamente diferente, ¿no? Al grado de no sé, creo que, no sé si es Bruno o alguien más. No, creo que sí no es Bruno. Pero hay un ejemplo de una mujer muy devota que conoce a alguien que se va a ir a Jerusalén y le pide que le traiga una astilla de la cruz de Cristo, así como si fuera tan fácil de conseguir. Y entonces al güey se le olvida y ya que regresa a su país dice, claro, la astilla, y agarra como una astilla de una escoba y se la da. Entonces, técnicamente el objeto que está allí afuera es como un pedazo de madera, ¿no? Pero eso no importa porque la imagen que se hace esta mujer, por la razón que sea, ¿no? Porque ha confiado en este chico, por lo que sea, resulta ser tan fuerte que no propiamente modifica lo que está allá afuera. O sea, no porque su imagen sea tan fuerte, eso de verdad se convierte en una astilla de la cruz de Cristo,
pero su relación como hacia ese objeto va a cambiar, ¿no? Y a lo mejor ahí está como la parte milagrosa y, entre comillas, y a lo mejor por una suerte de su gestión rara se va a curar de lo que creía que estaba enfermo. Lo que va a decir Bruno, bueno, lo que diría Bruno en primer lugar es que esto es una imagen fantástica, porque la astilla solamente es un pedazo de madera, yo la percibo y lo que sea, y la imagen primera solamente es la imagen de una astilla, pero la imagen fantástica está cargada de algo más, dota de incluso ese algo más. Y lo que dice Bruno es que la fantasía te puede curar o te puede enfermar. O sea, de verdad es como tan fuerte que pues igual te mueres ahí por una cuestión como fantástica. ¿Ibas a preguntar? Sí. Me recuerda a una cuestión de los estoicos acerca del origen psicológico de las emociones, ¿no? Claro. Ellos hablan acerca de que, bueno, si uno tiene cierto juicio sobre una emoción, como por ejemplo los celos, Claro. entonces primero se parte el juicio y después tiene la emoción, de manera que si uno anula el juicio, uno anula la emoción. Claro. Entonces es como esta relación como adentro o afuera. Ajá, es que por ejemplo el juicio, que es uno de estos puntos que tenía la fantasía, se da sobre un objeto, ¿no? O bueno, sobre una imagen que al final de cuentas tiene que ver, si no con un objeto, sino con una cuestión física externa. Pero no porque sea mental, no va a influir sobre esta cuestión externa, ¿no? Realmente puede enfermarme, puede, ¿cómo decirlo?, contrariarme tanto que sea como, es un buen palabra, como muy fuerte, ¿no? De manera que la forma como de cortar, por eso sería cortar con ese juicio, ¿no? Así decir hasta acá. Y es algo que nosotros diríamos que tiene que ver más con la psicología, ¿no? Y lo ibas a decir algo más, ¿no? Y lo que les decía es que justamente, bueno, eso lo vamos a ver, es que parece que todo tiene que ver con Bruno. Seguramente yo lo veo desde mi punto de vista y todo tiene que ver con Bruno. Pero teníamos como esta doble manera de tratar las cosas, ¿no? De la magia con las cosas físicas y con las imágenes. Y es bien interesante porque, bueno, por supuesto la magia supone como toda otra imagen del mundo. Y cuando hay este corte en el Renacimiento, en el siglo XVI, pues pasa algo con estas cosas. De manera que, visto en retrospectiva, habrá pensadores que consideren que la magia no se murió del todo, sino que derivó como la ciencia y la tecnología sobre todo. Agripa, bueno, no sé si os dije, pero en De Oculta Filosofía, dice que él ha podido, no estoy seguro, pero estoy casi convencido de que dice que él ha podido volar por los aires y escuchar voces así, y comunicarse con gente está muy lejana, que son cosas que acaba siendo la tecnología, ¿no? Esta cosa que les decía de hablar por teléfono, de tener clase en Zoom, que es algo que no se podía hacer en el Renacimiento. Pero la otra faceta que me gusta más y que, bueno, no sé si tanto la conclusión, y que tiene que ver con esta cuestión de que la magia está centrada en las imágenes, acaba más bien en cuestiones como psicológicas. Lo que dirá Juliano, que es un autor rumano que estudia Ficino, Bruno y todos estos personajes, dirá que en tanto que la magia es una ciencia del imaginario, no porque no exista o porque sea imaginaria en este sentido peyorativo, sino que está basado en imágenes, acabará en lugares tan insospechados como la psicología, la publicidad, la mercadotecnia y la manipulación política. Es una cosa así súper. Entonces esta cosa que decía el compañero de los juicios y los estoicos, pues tiene que ver más bien como con esta cosa. Les decía que en este texto de Bruno que se llama Sobre la composición de las imágenes, dice: nosotros en el arte de la memoria y en la magia no nos interesamos por manipular las cosas físicas, sino las imágenes que tenemos de esas cosas físicas, que es como
este otro. Y lo interesante de todo esto, para que ya regresemos a Bulto, es que cuando Bruno está pensando en estas imágenes que nos hacemos de las cosas físicas, todavía está suponiendo de alguna manera como toda esta estructura que hemos estado revisando. Hoy traigo más o menos como un ejemplo de cómo funcionaría en Bruno, pero no sé, lo vemos como... No sé si hay otra cosa por ahí. Sí. Pues a mí me parece que esa decisión se presenta un dilema muy interesante, porque hasta qué punto la barrera de lo externo interno tiene una solidez, ¿no? O sea, claro. Hasta qué punto se puede así como poner borrosa, ¿no? Entonces, porque decir que son exclusivas en todos los sentidos es posible en algunos, pero hay otros en los que realmente se vuelve, o sea, muy sutil, ¿no? Como el lenguaje es una de esas cosas que lo pueden que cambian la realidad hasta cierto punto. Sí, claro. Entonces, sí, me parece eso muy interesante. Suena muy Wittgensteiniano. Sí, pero no sé, ahorita que lo decías pensaba, por ejemplo, en los daltónicos. O sea, ¿qué le pasa a los daltónicos? Que no pueden ver el verde y el rojo porque los ven como grises, ¿no? Pero eso es una cosa que nosotros decimos desde nuestra percepción, que sí puede, bueno, no sé si alguien sea daltónico acá, pero si nosotros distinguimos el verde y el rojo y el gris, pues es relativamente fácil decir, estos güeyes ven el verde y el rojo como gris. Pero si yo fuera daltónico y toda mi vida hubiera sido daltónico, no tiene sentido decir que hay una distinción entre el verde y el gris, porque yo todo lo veo gris. Entonces ahí ya, y eso, esa imagen que yo tengo ahí, es, o sea, no es que sea más fuerte que la realidad, es la realidad misma. O sea, esa percepción que yo tengo, ¿cierto? Como los perros que dicen que ven en blanco y negro. No sé cómo saben que los perros ven en blanco y negro. Pero esa sería la realidad para el perro. O no sé si han visto estas fotos que se toman con un gran angular que sale así con las líneas curvas. No sé si exhiban los pescados, pero dicen que eso es un ojo de pescado. Pero si yo tuviera, pero eso tiene que ver con distancias focales y ópticas. Si mis ojos tuvieran una distancia focal muy pequeña, de tal manera que abarcaran mucho, veríamos como las cosas curveadas. De modo que eso sería la realidad. Si no tenemos, bueno, si tenemos un referente, podemos decir que en realidad eso es una imagen entre tantas otras. Pero ante la carencia de un referente, esa imagen sería como mi realidad, lo cual es ontológicamente muy fuerte. Por ejemplo, el sueño, ¿no? En el sueño sucede algo verdaderamente fantástico, ¿no? Que es la realidad, ¿no? O el tejido de una realidad que es muy palpable, que uno cuando está en un sueño siente que es la realidad. O sea, es un escenario muy parecido, y sin embargo, las cosas flotan, las cosas no tienen la fijeza que tienen en este mundo, ¿no? Que es como que están limitadas espacialmente y tenemos que cargar causas y efectos, hay linealidad, ¿no? En el sueño todo está muy caótico, muy parecido a la experiencia de ser un infante, ¿no? Y ir desarrollando poco a poco la percepción. Nos enseñan a señalar cosas, por ejemplo, a repetir, como a fijar el mundo, ¿no? A volverlo con líneas. Pero un infante, por ejemplo, lo describe el sentimiento oceánico, ¿no? De los recién nacidos. Entonces, como que la percepción la vamos agarrando, y que no se me ocurre así como en un sueño tratar de fijar las cosas, ¿no? Que un sueño fuera lo mismo de estable que lo que es aquí, y que ya después despertaba, ¿no? Pero que mientras estoy aquí no se estuvieran moviendo las cosas, no pasaran de repente de una escena a otra. Poder hacer eso en un sueño y tener una realidad como igual de limitada y causal como esta, pues hasta cierto punto no sé qué tan posible es, pero esta teoría parece decir que lo propone, ¿no? Porque los sueños son imágenes, solo que están muy caóticas, muy así ruidosas. Se me ocurrieron como 50 cosas en lo que estabas hablando. Porque, a ver,
Es que, por ejemplo, esta cosa que decías de los sueños, ¿no? O sea, los sueños, uno sabría, bueno, este es como el gran problema de Descartes, ¿no? Uno sabría que, bueno, no, Descartes no lo soluciona, porque siempre apela a Diosito, no hay genio maligno que nos despierte. Pero si estuviéramos realmente viviendo en un sueño donde podemos saltar de un lugar a otro y hacer cosas raras, y no tuviéramos ningún referente, esta cosa de que nos haga estar despiertos, eso sería nuestra realidad, ¿no? De la misma manera que la percepción que tiene un infante, pues esa sería como tu realidad, ¿no? Seguramente a todos nos ha pasado que cuando éramos niños fuimos o crecimos en algún lugar y lo veíamos como enorme o no sé, maravilloso, y cuando regresamos 20 años después y lo vemos, pues como que no es lo mismo, ¿no? Y esta cosa es bien interesante porque esta imagen que uno se hace de niño tiene que ver, con lo dijiste, con las percepciones. Al final todo tiene que ver con los sentidos, con nuestro contacto con el mundo externo. Siempre se da a partir de los sentidos, no hay manera de que se dé de otra manera, valga la redundancia. Lo que se modifica es justamente como esta imagen interna, ¿no? Por la razón que sea, cuando yo soy niño y cuando yo tengo 4 años y iba al kinder, pues algo pasaba raro ahí en mi cabeza que el kinder donde estudié, pues, no sé, me parecía gigantesco, ¿no? Y si voy ahora, pues seguramente voy a decir, pues esta cosa está súper chiquita, ¿no? Yo creo que un salón de este tamaño me debía parecer en ese tiempo así gigante. Entonces es bien interesante porque la imagen que uno se hace puede realmente eso, ¿no? Ser la realidad, ¿no? A falta de un referente. Al punto de que si uno nunca tiene como ese referente, pues ahí se quedó atorado. O sea, regresando como a esta cuestión de los sentidos, si, no sé, si hubiéramos nacido con 6 sentidos en lugar de 5, bueno, es que no se me ocurre, es más fácil como nosotros, ¿no? Si hubiéramos nacido sin tacto, seguramente nuestra imagen del mundo externo sería completamente diferente. O sea, imagínense no sentir las cosas. O sea, eso sería como muy, muy extraño, ¿no? Y sería muy extraño, o nos parecería muy extraño, porque nosotros sí sentimos las cosas, tenemos como ese punto de referencia, pero si nunca en la vida hubiera sentido las cosas, pues ahí sería esa sería mi experiencia del mundo y esa sería mi realidad. Entonces es así como súper fuerte. Las otras 47 cosas que se me ocurrieron ya se me olvidaron. Pero no sé, y justamente por eso le hacía como tanto énfasis a las imágenes, porque al final de cuentas las imágenes, como tú mismo decías, no se pueden como escindir de lo que es la realidad. Y por eso a lo mejor suena tan kantiano de decir, pues lo único que yo conozco es lo que se me aparece. Y lo que se me aparece es una imagen y no lo que es la cosa en sí, ¿no? Y por eso les decía que sonaba algo, pero nos damos cuenta de eso, porque ya que lo tenemos adentro. Es como complicado tratar de escindir esas dos cosas. Sí, pues ya, no, sí. No sé, hay ciertas experiencias que se pueden obtener de distintos caminos y esas experiencias suelen ser de carácter visionario, algunas veces alucinatorio, ¿no? Algunas veces psicótico, o sea, dependiendo la situación y las circunstancias en las que se presenten, pero la particularidad de la mayoría de ellas es que lo que se veía real y lo que se palpaba real, de repente a la vista cotidiana empieza a distorsionarse. Claro. En el mejor de los casos, siendo el mejor de los casos una visión, pues la obtención de la distorsión de la realidad es muy armónica y puede llegar a ser muy inspiradora. Pero en el caso, por ejemplo, más de corte psiquiátrico, pues suelen ser distorsiones que son complejas y casi siempre son autodestructivas, ¿no? Pero otro de esos casos con los que he tenido una cierta familiaridad en algún tiempo de mi vida es el consumo de psicoactivos, por ejemplo, particularmente los psicodélicos y los enteógenos, como sustancias que distorsionan la realidad, pero no a un nivel como, no sé, como estar borracho y sentir que esta es una ligera distorsión, que te mareas y todo, pero hasta cierto punto la pared permanece con las dimensiones
normales. Claro. En un estado de hipergénico pueden suceder que las dimensiones cotidianas de repente se vean alteradas, ¿no? De una forma muy inusual o imposible, hasta diríamos, físicamente hablando. Pero la percepción es capaz de generarlo, captarlo, transformarlo. Entonces, a mí me sorprende mucho, ¿no? Cómo puede algo normal, Claro. de repente, modificarse a ese grado, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí la pregunta sería, ¿qué es lo que, o sea, si yo me pongo un super viaje con peyote, con hongos, con psicoactivos, lo que quieras, ¿eso realmente modifica la realidad? Porque eso también es como un enunciado ontológicamente muy fuerte, ¿no? ¿O no? ¿O qué es lo que se Porque es lo que se está modificando, ¿no? Porque, digo, de esto vamos a hablar también cuando estemos con Bruno, que es el tema de la mediación. Porque podemos decir que la realidad está como aquí afuera, y aquí está como mi alma, mi mente, mi conciencia, y hay un inter que es en donde suceden las cosas. De nuevo, ¿no? Ahí es donde pasan las cosas. Yo estoy aquí. Parece que si yo me meto ahí como un pasón que se me dio, lo que se modifica es como esto que está aquí, ¿no? Como la cámara, ¿no? Ajá. Bueno, a ver si les traigo como unas imágenes dentro de 15 días de algunas fotos, ¿no? Pero bueno, seguro está por ahí una compu, ¿no? Pero el caso es que date cuenta que si tomaras una fotografía con un cierto tipo de lente, bueno, lo que pasa con estas cosas, sobre todo cuando uno hace retrato, es que puede salir así una persona o se le puede chupar la cara así. Y todo pasa cambiando como el lente, que sería como el inter. Parecería, o yo podría decir así como siguiendo tu ejemplo, que los lentes modifican la realidad. Pero en realidad puedo decir que la persona está ahí afuera tal cual es. En realidad lo que se modifica no es la realidad. Y esto va a ser contraintuitivo, ¿no? Lo que se modifica no es la realidad, sino percepción de la realidad, ¿no? Que está pasado por este filtro. El problema, de nuevo, y es como el gran problema, es que no tengo, desde ese punto además, una distinción o algo que me garantice una distinción entre esto y esto. Porque el único punto de acceso que yo tengo a es este. Y entonces, ese es como el gran problema. De manera que, de nuevo, si yo estuviera aquí y siempre tuviera como en mi cabecita un lente, pues yo vería a todas las personas así con caras aplastadas. Y no podría distinguir entre la realidad y esto, porque, de nuevo, ¿no? Mi única referencia de la realidad es esto. Entonces es complicado, o sea, esquemáticamente se puede hacer esta distinción, pero ya prácticamente es como complicada, ¿no? O sea, podría ser como ejercicio mental, ¿no? O como un radiotelescopio, por ejemplo, ¿no? Que ellos captan frecuencias de millones de kilómetros, no toman fotos, no tienen una cámara, solo captan una frecuencia en un sentido muy rudimentario, un algoritmo de información. Y de repente ellos producen una imagen de cómo se vería una nebulosa o una galaxia a millones de distancia con esa codificación del sonido, ¿no? No vemos, o quién sabe si estando parados ahí en una nave espacial se vería igual a la frecuencia que nos manda, ¿no? Es por ejemplo, ¿no? Sí, que es lo que pasó cuando hicieron esta imagen del agujero negro, ¿no? Que se veía casi como en Interestelar, pero borroso, ¿no? Ajá, que era justamente eso, o sea, el agujero negro está acá, y pues lo único que llega es como cositas que luego interpretas, haces una imagen coherente y llega así como a que lo subas a Twitter, ¿no? Y es como un gran ejemplo, ¿no? Porque justamente esta imagen que está generada a partir de datos que vienen de allá, parece ser la realidad, pero en realidad, con la redundancia otra vez,
pues quién sabe cómo sea esa cosa ahí. El punto interesante y el punto así como, no sé de nuevo cómo decirlo, el punto con carnita aquí es que quién sabe cómo sea la realidad tal cual. Porque incluso si yo pudiera pararme ahí enfrente del agujero negro y lo viera, esa realidad de nuevo está picada por mis sentidos, todo lo que yo tengo ahí. De manera que siempre, y esto lo dije desde el principio de la clase con otros sentidos, desde el principio del semestre, siempre hay una mediación entre nosotros y aquello que percibimos. Cuando empezamos a hablar del Renacimiento, esta mediación era una mediación de otro tipo, porque era una mediación de traducciones, de libros, etc. Cuando yo me acerco a leer cualquier cosa hay una mediación ideológica tal vez, pero aquí nos encontramos ante una mediación muchísimo más básica que tiene que ver con la naturaleza propia del ser humano, que apelando a lo que dijimos hace un par de clases, luego se va cargando simbólicamente y filosóficamente de otras cosas. Pero al final de cuentas hay una cosa ahí bien básica, pues que está mediada porque tengamos un cuerpo tan simple como eso. O sea, no podemos tener una relación con el mundo sin nuestro cuerpo. Entonces, es una cosa que creo que da así como para... Sí. Yo también estaría la tesis radical, ¿no? Que afirma que ese lado de realidad, pues en realidad no existe, solo existe esa parte pues, de, digamos, de percepción, lo que yo estoy percibiendo como Berkeley, por ejemplo. Sí, claro, porque justamente, como dijimos, pues parece que hay un filtro o hay una barrera entre todas estas cosas que están allá afuera, que es la realidad, y todas estas cosas que están acá dentro, que ya está filtrada por la percepción. Pero como dices, bien puede pasar en esta postura como escéptica radical de decir que en realidad no existe como nada de eso. Sería como esta tesis de los cerebros en la cubeta. Exacto. O Matrix, bueno, en Matrix sí había como realidad, pero que en realidad el genio maligno aquí lo que haría es estar poniendo inputs de este lado sin que necesariamente haya algo. Entonces es una tesis ontológica muy fuerte, epistemológica también muy fuerte, porque del lado radical lleva como un escepticismo muy loco, ¿no? Si allá afuera, quién sabe qué cosa. Inclusive la ciencia se ha topado con eso, ¿no? Porque definitivamente yo puedo decir que tú eres sólido, porque estás compuesto por un cuerpo de carne y hueso, pero si le diéramos el punto a la ciencia y sus últimos descubrimientos, tu materia, en último sentido, tus átomos son ondas vibrando, y eso es más como en el sentido de lo que es la energía o la luz. Pero entonces, ¿por qué yo te sigo viendo sólido cuando puedo afirmar, saber que tú eres una onda vibrando en cierta frecuencia y por eso te acomodas, y en la medida en la que repites tu vibración se va acomodando tus partículas y se solidifica? Pero yo no puedo verte vibrar así como energético, o sea, como si fueras una onda. No tengo acceso a esa visión, aunque me quite los lentes, ¿no? Claro. Cosa que otras personas, por ejemplo, a lo largo de las culturas y las sociedades, los chamanes o las personas visionarias han clamado ver, ¿no? Por ejemplo, la estructura de alguien, o sea, como algunos antes le llamaban la estructura, ¿cómo decirlo? En el registro está esa noción, ¿no? Como de ver el alma, ¿no? De alguien. Ahora podríamos hablar de un término más físico, más moderno, y diríamos, bueno, veríamos su vibración, su resonancia, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa capacidad, aunque algunos otros puestos se puede desarrollar. Sí, pero lo interesante de todo eso es que todas estas cuestiones estarían dadas aquí como a este nivel. La cámara. Ajá, como la cámara, o sea, como el filtro con el que ves las cosas. O sea, esta cosa de ver las auras, o sea, no sé, no sé si han visto estas cosas de cámaras con las que te fotografían el agua. Sí. ¿No? Y salen así de colorcitos, ¿no? O sea, al final de cuentas es como esto, ¿no? Es como si tuviéramos, pero vamos a considerar que hay una realidad aquí fuera y le tomaron la foto con esto. Que regresando un poco como, o sea, y yo no puedo ver esto así como por más que me quite los lentes y por más que quiera no tener que decirlo. Pero regresando a tu ejemplo de que somos como materia vibrando, pues es algo que pasa, por ejemplo, con los rayos X. Cuando yo voy y me saco una radiografía, pues lo que pasa es que veo mis huesos, ¿no? Que no es algo que yo vea naturalmente,
sino que de nuevo está como filtrado con esta cosa, ¿no? Que ya no es como de estas cosas New Age, de ver mi vibración y nada más, sino es una cosa más científica, que tiene que ver física, claro. Pero que al final de cuentas es una mediación que está en el inter entre mi conciencia, lo que percibo, lo que puedo ver, y esta cosa. Es como, todos han visto Depredador. Sí, donde está este alien que lo único que ve es el calor de las personas, ¿no? Que ve así como inconocidos. Que es como más o menos lo mismo, es como si él estuviera aquí, la realidad estuviera acá, pero su filtro es como este. Entonces el punto de lo que pasa en el medio es ahí como donde está la vida. De nuevo, como regresando a estas cuestiones de las que hablamos con Pico y cuando hablamos de las mandorlas y todo esto, entre un punto y el otro, el de contacto es donde pasan las cosas, ¿no? Es ahí donde este filtro, es como las aduanas del aeropuerto. Aquí puedes determinar qué pasa para acá o qué no pasa. No sé, se me estaba ocurriendo un ejemplo más mundano. Sí. Es como esta cuestión de que, bueno, en la mecánica cuántica las cosas suceden o funcionan de manera muy distinta a como entendemos ordinariamente, ¿no? Cosas como la causalidad o la individualidad, pues a nivel cuántico funcionan de una manera completamente distinta o no suceden así. Entonces, está la pregunta de por qué si en lo micro, en lo muy, muy pequeño, o las cosas que nos constituyen, así la materia misma que nos constituye, funcionan de maneras tan extrañas, porque a un nivel, digamos, cotidiano las cosas suceden de otra, ¿no? ¿De dónde ocurre como ese salto de lo micro a lo macro? Sí, o sea, no, bueno, yo pensaba que ibas como a esta cosa, eso no sé si sea de física cuántica, o como el gato de Schrödinger, que tú no sabes si está vivo o está muerto hasta que lo observas, ¿no? Como estas partículas que pueden estar al mismo tiempo en un lado u otro hasta que lo observas. Superpuesto. Ajá, y parece que naturalmente y como en la realidad están así, tanto a nivel micro como a nivel macro, pero no es hasta que le aplicas como este filtro que adquiere como una estructura, ¿no? Y ya está como pasado hasta que lo transfiguras es que sale si está vivo o está muerto. Ajá, sí, pero no sé. O como este experimento de las rendijas, ¿no? Si tú pones una rendija con dos aberturas y pones constantemente a pasar electrones por ahí, va a haber un patrón, digamos, más o menos uniforme, ¿no? Pero una vez que no hay un observador, el patrón cambia completamente, ¿no? Claro. La observación de alguna manera tiene un impacto en lo que está sucediendo. Claro, y eso es bien interesante y bien importante, porque de nuevo nos lleva como al punto de vista del observador de Camilo. ¿Qué es lo que hace el observador de Camilo en el teatro? Observar la totalidad del universo en su conjunto. Y lo que busca hacer el teatro, y lo que busca hacer Bruno después, es ordenar como toda esa, iba a decir caoicidad, como todo ese caos que está ahí, ¿no? Como toda esa multiplicidad caótica, para que tenga como una cierta estructura que al final de cuentas está basada en imágenes y está pasada por este filtro, y que regresando como en nuestras cosas, lo que hace es reflejar el mundo de allá arriba, mundo suprasonista. Entonces está muy locochón. Todo eso para decir que había imágenes y cosas en el mundo, y que tanto las cosas como las imágenes tienen como un influjo de algo superior, ¿no? Pero bueno, estuvo como muy locochón todo. Bueno, la pregunta, o más bien la pregunta inconclusa, es que quién sabe qué cosa sea la realidad tal cual. ¿Quién sabe si tú puedas manipular la realidad externa manipulando la interna? Pero lo cierto es que la realidad interna
puede tener más peso incluso que la realidad. Sí, imagínate si, así como tú decías hace rato de experimentar con sustancias psicoactivas, que en realidad siempre estuviéramos bajo el influjo de esas sustancias psicoactivas. O sea, que esa fuera nuestra naturaleza. O sea, ¿qué tal si nosotros como seres humanos estamos constantemente bajo el influjo de cierta sustancia que los aliens considerarían psicoactivas? Y que nosotros estamos viendo esta realidad de una manera en la que ellos... Es como en Interestelar, cuando dicen que ellos tienen como 5 dimensiones y que el tiempo es una dimensión física más y solamente la puedes escalar. Pues si tú estás como en ese punto, esa sería como la realidad, ¿no? Lo que pasa con... No me acuerdo cómo se llama el protagonista, cuando está así flotando en la biblioteca, es que esa sería la realidad. Y sería una realidad muy, muy pacheca. Pero bueno, no sé. Me recuerda que bueno, creo que esta maestra todavía da clases. Cuando yo estudiaba Mariana Sanfir en teoría del conocimiento, les dejaba leer las enseñanzas de Don Juan. ¿De quién? Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, que es el que escribió El Don del Águila y estas cosas. No sé por qué yo no entré a sus clases, pero tenía una novia que iba con ella y les dejaba leer esas cosas. Y entonces pues, yo lo leí, pues esta cosa de que te metes como un pelotazo y empiezas a ver una pared de humo amarilla, no sé. Muy loco, ¿no? Lo más curioso de eso ahora, yo pienso, es que después se intentan replicar fenómenos de la misma naturaleza, ahora sin consumir. Ya, puede ser. Ya me acordé de otra cosa de las que me acordé mientras hablaba. Me acordé de ese capítulo de Los Simpsons donde Homero se mete algo y se empieza a dar como un viaje súper locochón y ve a un coyote y una pirámide y no sé Ese qué. coche vuela, ¿no? Ajá. Y entonces parece que lo que sucede ahí es que se altera la realidad, porque de nuevo como que esa es su realidad, ¿no? En realidad es una imagen ahí trastocada porque su percepción está alterada. Y cuando despierta o cuando ya se le pasa el viaje, se da cuenta de que la pirámide era un puesto como un local de tacos o no sé qué, y el coyote era un perro que andaba por ahí. Pero ahí tenemos como este punto de ¿cómo se dice? Como de contraste. Porque parece que después del viaje lo que hace Homero es regresar al mundo real y ver que en realidad la pirámide pues, era como este puesto y el perro, y el coyote que andaba pues era un perro. Entonces parece que ahí no se trastoca la realidad, sino la percepción de la realidad, ¿no? La imagen que uno tiene de la realidad. Lo cual, más que darnos respuesta, pues nos deja tomar las preguntas. O sea, uno se puede quedar con esa pregunta de qué cosa es la realidad. Pasarse 50 años en esta facultad y no responder. No sé si él siga, bueno, sí, seguro, sí. En una clase con Hornefer, cuando yo iba en el primer semestre, en segundo, no sé si eso os había dicho, ¿no? Que nos decía, cuando estábamos viendo los presocráticos, que trataban de explicar la realidad, decía, pues es que la naturaleza y la realidad ahí está. Ese no es el problema es nosotros, ¿no? El problema somos nosotros tratando de explicar esa realidad, porque la realidad y la naturaleza no están. Nosotros tratando de explicar eso, pues lo que hacemos es explicarlo desde el único lugar desde donde podemos, desde nuestra cabecita y desde imágenes de esa realidad. Ya no sé cómo. Hace poco vi una película de Godard, de Jean-Luc Godard, que se llama Los Carabineros, donde, bueno, no sé si tiene el movie, pero está el movie. El movie es como el Netflix de los cinéfilos, ¿no? Como el del Netflix fifi. Y en esta película están como dos soldados que se van como a la guerra y sus esposas quieren que le traigan muchas cosas. Y al final lo único que traen, es como el spoiler, son fotos de esos lugares. Y no sé si les ha pasado, pero sí, no sé si quieren ir como a algún lugar, visitar algún lugar,
y no tienen otra manera de conocer ese lugar más que por fotos. Eso sería como, o sea, uno se haría con una imagen de ese lugar mediante esas fotos. De modo que si yo me muero y nunca visité algún lugar que yo quiero visitar, pues esa va a ser como mi imagen. García Morente, en su, ¿cómo se llama este libro? En las lecciones preliminares de filosofía, retomó un ejemplo de Berzón en donde dice que uno puede hacerse con una imagen del país, viendo fotos, leyendo libros, ahorita diría que viendo Google Maps, ahí como paseando, pero que al final de cuentas eso es una imagen. Sí, pero si yo nunca visito París, pues eso se va a quedar como una imagen y eso será como una realidad. Y lo que acaba diciendo Moretti es que eso puede ser una imagen, pero 5 minutos de paseo por París es una cosa. Entonces uno puede, ahí con un contraste de por medio, ver que la realidad que uno se había hecho no era tan real como que vivía. Entonces se puede modificar. Pero si yo no tengo ese contraste de nuevo, pues ya me quedé ahí. Como atorado. Pero bueno, no sé si otra cosa por ahí. Pero casi se nos fue toda la clase en hablar de viajes y pacheques. Pero bueno, no sé si hay como... Pues yo me quedé con una cosa, por ejemplo, un lugar, o sea, los lugares no existen tal cual, ¿no? O sea, la escuela no existe, la tienes que hacer, ¿no? Ajá. Y para que se vea así, no tuvo que pasar un proceso, o sea, allí tuvieron que poner esto, pero eso no estaba ahí, y alguien la vio antes de estar acá, y luego ya la hicieron. Es una forma rudimentaria de decir que la realidad se modificó a partir de una percepción. Claro. Sí, no sé qué tanto aplique como acá, pero tiene como cierto sentido, ¿no? Porque parece que ahí, bueno, no parece, ahí sí lo que estás haciendo es modificar la materia, o sea, literal, como con base en una idea, ¿no? No sé si lo decía en este semestre del pasado, que era como un ejemplo de los albañiles y la materia prima, etc. Que yo puedo como modificar mi imagen, o sea, lo que hace como el arquitecto, no lo que haría como el demiurgo, crear como el mundo material, construir la ciudad universitaria a partir de una imagen que tiene de algo que está como más allá, ¿no? Que sería como nuestros planos, una idea de universidad, no medieval, sino tipo Humboldt, etc. Pero al final de cuentas ahí esta cosa que está aquí, esta imagen sí acabaría como influyendo en el mundo externo, ¿no? Y modificando el mundo externo, que es una de las cosas que vamos a ver con Bruno. No porque la magia trabaje con imágenes que son internas y se preocupe solamente por manipular las imágenes internas, eso quiere decir, no por eso, eso quiere decir que el mundo externo no se modifica. Sí se modificará, pero habrá que tener como habrá que agarrarlo con ciertas visitas. Pero bueno, no sé, algo más antes de dar el cortón y pasar a Burton. Antes de parar la Sí. Sí, dijimos que no íbamos a hablar de cacheques grabando cosas, pero ya está todo grabado. Pero bueno, regresando un poco a Burton, y eso está bien porque mi presentación no tiene nada más 6 diapositivas, así 8, así que si no se Burton escribe la anatomía de la melancolía ya en 1620. Dimos como otro brinco desde Agripa a Burton y nos volamos a Bruno, pero Bruno lo voy a tocar como al final. Pero es muy interesante que Burton retoma todavía esta imagen del mundo donde la Tierra está en el centro, donde estos influjos vienen de arriba hacia abajo. 6 años después de que Galileo pues, haya sido condenado, Copérnico ya es bien conocido, pero todavía se sigue enseñando como esta cosmovisión aristotélica en Oxford, que es donde él está presente. Y una de las primeras cosas que dice Burton en la anatomía de la melancolía es, al igual que Pico de la Mirandola, que el ser humano es la creación más maravillosa del mundo. Pero
que está sometida a las enfermedades por el pecado de Adán. Y es bien interesante porque esto supone de nuevo como esta imagen del mundo, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre tenemos como esta división de los mundos? En donde el alma viene de este lado y cae hacia los seres humanos, ¿no? Cuando hablamos, bueno, Ficino dice que las almas entran por el círculo de Cáncer y salen por el círculo de Capricornio, ¿no? Cuando les comenté algo de los textos herméticos dicen que el alma cayó por vanidad y entonces se encarnó. Y un poco lo que dice Burton es más o menos lo mismo. El alma o el ser humano era como perfecto y de nuevo entiende al ser humano como el alma, hasta que por el pecado de Adán cayó y ahora está sometida a las enfermedades. Y una de estas enfermedades es la melancolía. Y es bien interesante que se considere que existan las enfermedades, porque eso apela a esta idea aristotélica, en donde en el mundo sublunar está la generación y la corrupción, la vida y la muerte, mientras que acá arriba no hay nada de eso, todo es eterno y perfecto. De manera que todas las enfermedades están siempre como están, y la melancolía es una de ellas. Y la melancolía es una cosa así como súper compleja, que a ver qué tanto avanzamos en 25 minutos. Porque primero tiene que ver con los 4 humores de la teoría hipocrática, ¿no? O si no de la teoría hipocrática, sí de uno de sus discípulos, que era Polibio, ya en el siglo IV o VI antes de Cristo. La melancolía está producida por la bilis negra, y es uno de estos temperamentos que ya está como mencionado en el problema 30 de Aristóteles, en donde se relaciona a los melancólicos, a la melancolía con los hombres brillantes. Aristóteles en el problema 30 dice: todos los hombres que han sido, todos los filósofos que han sido brillantes han sido melancólicos. Y la melancolía, además, bueno, tenemos aquí un diálogo. La melancolía, que es una complexión o un temperamento, está asociado con la bilis negra, que además es uno de los 4 humores de los que, según esta teoría hipocrática, está compuesto o están presentes en el ser humano. Tenemos otros humores que normalmente eran considerados como desechos. Tenemos también la bilis amarilla, tenemos la flema y tenemos la sangre. Que la sangre no es propiamente un desecho, pero está ahí como entre los humores, ¿no? Entonces, estos son los humores y estas son las contradicciones o los temperamentos. La sangre va a generar un temperamento sanguíneo. La bilis amarilla, un temperamento colérico. Y este como flema. Tengo una tabla aquí, porque mi letra está toda fea así. Pero bueno, hay que considerar entonces que la melancolía está asociada, así como en Ficino. ¿Se acuerdan que en Ficino teníamos que el espíritu, que es esta cosa que comunica el cuerpo con el alma, tiene 2 explicaciones? Una fisiológica, que tiene que ver con la sangre y que está aquí también, y otra cosmológica, que tiene que ver con este velo del que el alma se recubre con el velo. La melancolía también tiene esta doble explicación fisiológica y cosmológica, porque en este punto está relacionada con la bilis negra. Todos los seres humanos, según esa teoría, tenemos estos 4 humores, y nuestra salud depende un poco del equilibrio de estos 4 humores. Aún así, hay personas que tienen como un plus de uno de estos humores, y es lo que hace que sean de determinado temperamento. Hay personas, como los filósofos,
como otros filósofos brillantes que dice Aristóteles, que tienen más bilis negra que los demás y por eso son melancólicos. Y por eso tendrán ciertas cualidades, ¿no? Por eso serán como tristes, apáticos, solos, alejados. Sí. Bueno, Emilio Ledó dice que, por ejemplo, el único retrato como original que tenemos de Platón es así, ¿no? Que tiene un gesto melancólico. Claro. Y justo pues Aristóteles también lo menciona, como Empero y otros como melancólico. Sí, claro, es bien interesante porque si se pone a rascar así como todos los pensadores, como fuertes, todos ellos eran melancólicos. Y esto es bien interesante porque los melancólicos están así como en el borde entre la genialidad y la locura. Y esto tiene que ver con esta otra consideración cosmológica, porque la melancolía tiene, por supuesto, a nivel fisiológico que ver con la bilis negra, con una cosa corporal, pero al mismo tiempo tiene que ver con una cosa cosmológica, porque está regida por Saturno. Y en tanto que está regida por Saturno, ahí ya tiene otras atribuciones de carácter cosmológico. Ahora vamos a ver como gráficamente cuántos, ¿no? Pero, bueno, adelantando un poco, bueno, a ver, les pongo estas y ahorita regreso, ¿no? que tienen que ver un poco como con la iconografía, mucho. Así como si vieron el Evangelio, Shinji es completamente melancólico. No puede dar dos pasos porque se deprime y ya no puede pilotear el yoga. Pero si pensamos un poco en esta cosa que digo que tiene que ver con una cuestión fisiológica y cosmológica, por supuesto esto tiene que ver con el ser humano y esto tiene que ver con el cosmos. Tenemos de nuevo como esta interacción entre lo macro y lo micro, de nuevo con esta interacción de lo que está arriba influye en lo que está abajo. A Saturno, o a la melancolía, o a las dos cosas, a la bilis negra, se le asocia con lo pesado, con lo oscuro, con lo que se retrasa, y tiene sentido si nosotros pensamos en este modelo que hemos visto recién. Porque Saturno, que es este carro que se llama, dentro de este modelo cosmológico, es el planeta que está más alejado del centro, ¿no? Entonces, es como si tuviéramos, no sé, una pista de atletismo. Que seguramente si yo corro sobre la primera pista, sobre el primer carril, tardaré menos en recorrer o en darle una vuelta a la pista que si yo corro sobre el séptimo carril, ¿no? Porque eso lleva más tiempo. De manera que por una cuestión meramente física, Saturno tarda más en dar esta vuelta, ¿no? Es como más lento, es más pesado, en tanto que está alejado del centro, bueno, también está alejado del Sol, es más oscuro, y de ahí que a los melancólicos, dada esta interconexión cosmológica, fisiológica, se les atribuya o de hecho tengan como estas cuestiones. Seguramente todos tenemos algún compañero en la facultad que es como lento, pausado, se viste de negro, no le habla a nadie, ¿no? Diríamos que es como melancólico. Y Aristóteles diría que sería un buen prospecto del filósofo. Pero al mismo tiempo, yo tengo un amigo que es así, que es brillante, es como de las personas más brillantes que he conocido en mi vida. Y siempre se viste de negro. A una hora que tiene un trabajo en una oficina del gobierno se viste de negro, ¿no? Y es súper brillante, pero tiene como esta cuestión de que no le habla a nadie y no es como muy extrovertido, porque se contrapone, diría, como estas posturas con los sanguíneos. Los melancólicos, ahora vamos a ver la tablita. Los melancólicos son algo así como fríos y secos, que ya tienen, o sea, ya tenemos como estas otras características, ¿no? El frío y el calor, la humedad y lo seco, mientras que los sanguíneos son calientes y húmedos.
¿no? Entonces ahí empiezan y son como muy opuestos. También esto, ¿no? De las almas secas de Heráclito, ¿no? Lo seco es lo propio del lobo, lo relacionado al lobo. Claro, y entonces por eso, y eso es bien interesante, ¿no? Frío y seco, que está relacionado con Saturno, está como en este lado, como en el limbo, como en el límite. De manera que sí, los que son melancólicos o saturninos son fríos, secos, pesados, oscuros, etc. Pero también están más cerca de ese nivel superior. Y por eso los grandes filósofos han sido melancólicos, ¿no? El saturnino, porque está naturalmente a un paso del mundo subjetivo, o por lo menos su constitución natural. También están a un paso de la locura, porque están así como en el limbo de que ya se les vaya, ¿no? Pero tiene sentido considerándolo o considerando el modelo físico. O sea, tiene sentido decir eso. ¿Por qué no? O sea, los que dependen como los sanguíneos o los coléricos, que más bien dependerán de Marte, no están como tan cerca de esta cuestión, que está como más. Entonces, bueno, quería regresar como a esta jerarquía. Pero, bueno, Saturno tiene como todas estas cualidades, de verdad está como en el limbo, porque se le atribuyen también, o todo lo que está regido por Saturno, dada esta lentitud, puede retrasarse. Así que no pongan a Saturno en sus dedicatorias de tesis, porque eso se retrasa muchísimo naturalmente. Pero pues también están así como... Entonces seguramente también que sean los melancólicos están así como muy clavados en el estudio, según esto. Regresando un poco a la iconografía, y esto me servía para conectar esta cuestión de las imágenes en la que nos probamos hace rato. Hay un libro que es igual del siglo XVI de Cesare Ripa, que se llama La iconología, en donde lo que se hace es que se encarga como de describir las características que tendría que tener una imagen para los pintores, etc. Y cuando habla de la melancolía, de cómo representar a la melancolía, dice cosas como esto, ¿no? Dice que la melancolía se tiene que representar como una mujer vieja. Esa es otra cuestión, ¿no? Como esta vejez, muy triste, dolorida, vestida con un paño y sin ningún ornamento, que es un poco como lo que me parece que es esta la de Ripa, sentada sobre un peñasco y con los hombros apoyados en las rodillas, ¿no? Y además se sujeta el mentón con una mano, que es como la tradicional postura de este melancólico. Esta que es la melancolía del Durero, que es como muy famosa, tiene siempre la mano en el mentón, ¿no? La de Ripa también. Y esta que no me acuerdo quién es, si es de mucho, está igual, ¿no? Este Cristo melancólico también tiene como esta característica. Bueno, el Chiqui no, pero seguramente también estaría así en algún momento. Y esta Magdalena también tiene como esta. Ripa dice que la melancolía también se puede, y aquí ya pasamos como al ámbito de las imágenes, que después tendrá que ver con los atributos brownianos. Se puede representar con un árbol seco sobre piedras estériles, ¿no? Y seguramente frías. Bueno, lo frío no se puede representar. No sé cómo se representaría lo frío en la pintura. ¿Con luz azul? Con luz azul podría ser. Ajá, que al final de cuentas es una cuestión psicológica, no con colores amarillos o rojos, sino con azules. Entonces eso es como un buen punto. Y bueno, aquí no está, pero dice que también se puede representar a alguien melancólico con un libro abierto, porque los melancólicos están siempre como... Los melancólicos, bueno, no sé si aplican. Iba a decir que son como los otakus que no tienen novias porque prefieren clavarse en estudiar ciertas cosas. Aunque también aplica como para los filósofos, ¿no? No sé si les ha pasado, conozcan a alguien o sean ustedes así.
Pero bueno, también dice así que se representa con una bolsa cerrada, etc. Y de nuevo, pues todo tiene que ver como con esta concepción donde Saturno está como en el punto más alejado, y eso implica como muchas otras cosas. Sí. Puedo recordar lo que alguna vez platicó Alejandro Flores, es que nos decía que especialmente los platónicos, o sea, los seguidores de Platón, o quienes se denominan así los platónicos, tenían este rasgo saturnino y este rasgo melancólico en cierta medida porque son personas que no se hallaban como en este mundo, ¿no? Y siempre existía la melancolía en el hecho de añorar un trasmundo, un otro lugar, ¿no? Y justamente al ser Saturno como el planeta más cercano a este mundo supraceleste, pues está esa melancolía, ¿no? Es el hecho de estar triste siempre porque no te consideras alguien del mundo, Claro. sino de otro lugar. Eso es bien interesante y es como que bueno que lo dices, ¿no? Porque desde el principio del curso hemos estado revisando cómo una de las ideas principales que están ahí es que el alma cae de un lugar más allá de los astros. Cae de acá arriba, y en primer lugar por el que pasas cosas, y cae como hacia la tierra. Todos los autores que hemos revisado apuntan a que el alma tendría que regresar a aquel lugar de donde pertenece. Pico de la Mirandola dice, tenemos que comportarnos de tal manera que no seamos como plantas y animales, sino como dioses. Marsilio Ficino dice, pues nuestra alma tendría que regresar al punto de donde proviene, salir por la puerta de Capricornio y llegar como allá arriba. Y esta cuestión de los platónicos tiene como el sentido, todo el sentido del mundo que sean saturninos y que no se hallen aquí, porque eso potencia como este sentimiento de que mi alma tiene que regresar a aquel lugar de donde proviene. Dijimos en algún punto que yo no podría regresar a un lugar de donde me siento que provengo sin antes ser consciente de que provengo de ese lado. Y si soy consciente de que yo provengo de ese lugar, no me voy a hallar como en este lugar donde estoy. Es como, no sé, si yo viniera de Michoacán a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México no vendieran estos tamalitos que dan con crema, o no le pusieran queso a la fruta, no me sentiría como justo aquí, y eso potenciaría como que yo intentara regresar. Y entonces en esta cuestión de los platónicos que decías que les compartieron, pues se nota como esta cuestión. Si ese deseo por volver, ¿no?, a un lugar donde se estuvo en otro tiempo. Y todos naturalmente estuvimos como en ese punto, pero dada tu constitución espiritual, por así llamarla, que cayó y a lo mejor agarró mucho de Saturno al principio, tu constitución física aquí abajo tiene esa parte que te hace como naturalmente querer regresar. Entonces por eso dirán que Platón era melancólico, todos sus seguidores, Ficino era súper melancólico, o sea, todos eran así, tristes y melancólicos. Pero también diría que ciertos signos van a tener un humor más característico que otros. Sí, porque, por ejemplo, aquí están como estas cuestiones de las complexiones, en donde, bueno, de hecho hasta el melancólico ahí aparece como enojado, aquí aparece como seco, ¿no? Hay otra tabla que tengo acá, que es más bien como contemporánea, y esta me interesa como particularmente, porque se acuerdan que la pregunta de todo el semestre es: si todo esto está montado sobre una imagen del mundo bien definida, que además es esta, ¿qué pasa cuando esta imagen de fondo se derrumba? Todo lo que construimos sobre ello habrá que echarlo a la basura o no. Y esto sucede como en los humores, ¿no? Esta es una teoría como de los humores, o una gráfica un poco más moderna, por así decirlo.
en donde, y que es más psicológica todavía, en donde a pesar de que ya no tenemos como esa estructura cosmológica, parece que se sigue manteniendo esta cuestión de los humores, con esta cuestión de las personalidades, como digo. Acá los colores no aplican porque este tendría que ser como negro, este tendría que ser como rojo, amarillo, tal vez. Pero estas cuestiones son como, estas descripciones son como descripciones que podríamos hacer sin apelar a ninguna cosmología. Como los tipos psicológicos de Isaac, ¿no? Sí, se parece mucho. Exacto. Porque yo puedo decir, yo no creo que haya almas, no creo que mi alma venga de un lado, no creo que tenga que regresar al otro lado. Pero seguramente todos conocemos gente que son depresivas, somnolientos o abatidos, etc. Y todos conocemos gente que son como emocionales y optimistas. Eso sucede independientemente de la imagen del mundo que esté como ahí. Eso como que sobrevive. Pero por supuesto dentro de este modelo que está siguiendo Burton, hay una relación como muy estrecha entre todas estas cosas, entre lo macro y lo micro. Entonces tenemos aquí, les decía que esta era mi tabla porque mi letra estaba muy fea. Esta es como la parte de los, que será como de los seres humanos. La sangre genera un temperamento sanguíneo que es como más alegre, más optimista. La bilis amarilla como colérico, y aquí ya podremos como asociar como ciertos astros, ciertos planetas, ¿no? Yo podría asociar aquí como Marte, ¿no? Alguien que es colérico es como aguerrido, que tiene otras características marciales, literal y etimológicamente. Alguien que es flemático, lo que hace la flema es como inflamar. Por eso se llama flema. Y tiene que ver con el agua. Cuando uno se inflama, bueno, seguramente los gorditos, seguramente los flemáticos son gorditos, así como en esta de acá, flemático. Bueno, aquí no se nota tanto, aquí no se ve tanto. Pero también tenemos que, por supuesto, esta caracterización impacta dentro de toda una cosmología. Y entonces tenemos, por supuesto, una relación con los elementos. Y se acuerdan que en Agripa teníamos que los elementos están presentes aquí abajo de manera impura y combinada, pero están también presentes allá arriba de manera pura y a manera de causa de todas las cosas. Y tenemos estas cualidades que, por supuesto, también están como de este lado. Y ya con Burton también tenemos como todos estos supuestos, que hay una correspondencia no solamente con ciertos astros, etcétera, sino también con ciertas estaciones del año, con ciertas incluso etapas de la vida. Pero bueno, todo eso, así ya para ir cerrando, para decir que bueno, un poco lo que dice Burton es que los seres humanos, independientemente de qué complexión tengamos de manera natural, estamos propensos a la melancolía. A todos nos puede dar melancolía, porque hay, o sea, la melancolía es como una aflicción que se da por dos razones: por disposición o por hambre. Por disposición sería porque mi complexión natural en relación con esta cuestión cosmológica ya es así, o porque mis hábitos, sobre todo alimenticios, me llevan como a volverme melancólico. Y aquí es un problema, porque si leyeron como el texto, básicamente todo, todo. Ajá. Y así como muy rápido dice, y eso tiene de fondo también esta cuestión de la semejanza y de la ley del contacto. ¿Se acuerdan que dijimos que están estas dos leyes? En donde dice que lo semejante llama a lo semejante, y que supone que de este descenso las cosas que pertenecen a cada planeta se parecen a aquello, ¿no? El ejemplo de que el león se parece al sol, ¿no? De que el búho está en relación con Saturno, etc. Pero también esta otra cosa de que no solamente se parecen, sino que en algún momento estuvieron en contacto, porque
estas cosas de aquí abajo en algún punto estuvieron acá arriba. Entonces hay una doble expresión. Y entonces todas las cosas que dice Burton que causan melancolía, evidentemente se parecen o tienen algún grado de semejanza con Saturno, pero en el fondo tendrían algún grado de contacto con Saturno. Y dice que, por ejemplo, la carne de cerdo da melancolía porque es muy húmeda, ¿no? Y es así como pesa. La carne de vaca también, o sea, prácticamente todas las carnes dan melancolía. Los animales pantanos. Es que es bien interesante porque dice, no debemos comer patos, gansos, ni cualquier ave que se críe en un lago o en un pantano. Tiene sentido si pensamos que los pantanos o los lagos son aguas estancadas y que no se mueven, que tienen como esta característica de Saturno. Bueno, que Saturno se mueve muy lento, pero más que lento, pues un agua estancada pues tendrá más esto. Usualmente las aguas estancadas también son turbias, o los pantanos son así como más densos. Y entonces todo lo que vive en los pantanos, pues no, tiene como esta relación tanto de semejanza como de contacto con Saturno. Y entonces dice, pues ya, no podemos comer carnes, no podemos, bueno, carne de puerco, de res, de toro, de aves, pero dice, pues tampoco podemos comer raíces, porque las raíces están en contacto con la tierra, y la tierra, pues de nuevo, ¿no? Entonces básicamente todo da melancolía. Entonces dice, bueno, me voy a alimentar de cerveza. Pues no, porque la cerveza también da melancolía, tanto si es muy joven como si es muy vieja, si es clara, si es oscura. Si tomas vino tinto también porque es rojito. Si quieres alimentarte como de panes, si estos son oscuros, pero, o sea, todo da melancolía, así como completamente todo da melancolía. Una vez que explicaba esto, en otra clase decía que si lo pensáramos como más contemporáneamente, quizá la melancolía sería así, muy parecida como con la diabetes. La diabetes puede darnos por predisposición natural, porque genéticamente ya estamos así predispuestos, o por hábitos. De manera que si yo me tomo una coca diaria y como una torta, pues seguramente acabaré diabético 20 años o menos. Pero también por eso mismo uno podría evitar como todos estos alimentos y evitarse tanto la diabetes como la melancolía. ¿Quién sabe en qué grado? Porque pues, para Burton todo literalmente nos da melancolía. Que también hay una melancolía que se busca, que se anhela, sobre todo los alquimistas veían la cuestión del anigredo, de esta primera fase donde la materia se pudre, se ennegrece, pues esa búsqueda por la melancolía es una, digamos, incluso se busca un estado de depresión profunda que lleve a otros estados de la materia, ¿verdad? Es una melancolía buscada que se persigue. Sí, eso es bien interesante, ¿no? Porque te puede dar melancolía sin que tú quieras y sin una voluntad consciente, pero otra cosa será buscarla sabiendo que eso te llevará como otro lado, ¿no? Y es como, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, como siempre. Pero es como muy interesante que esta primera fase de la crisis sea la nigredo, que es negra y es como un estado como, en donde todo se pudre o todo parece que se va a morir, que te lleva como al otro lado. Es como si estuviéramos en este esquema en donde tú buscas naturalmente llegar como a este punto que parecería como lo más oscuro y denso, porque sabes que ahí hay como otra cosa, como que pasando ahí oscuro. Es así como si yo me fuera a subir montañas, no sé, aquí no, alguna montaña y parece que me voy a perder como en la nada, pero una vez que logre bajar podría ver el mar o podría llegar a otro. Entonces es como bien interesante también como esa parte. Pero bueno, la parte de Burton pues parece que se quedó ahí nada más en que si comemos animalitos negros no va a dar pena. Pero esta otra cosa de la melancolía buscar pues está bien interesante.
Pero bueno, no sé si hay como algo que quede por ahí. Esta parte de Burton quedó como más apretada y más accidentada, pero sí. ¿Cuál es el humor más conveniente para vivir la vida? ¿Cuál es el humor más conveniente? Así como evitamos la melancolía, ¿habrá otro humor que se busque? Lo que diría estas teorías, bueno, a menos que seas un filósofo ya como rudo y que busques la transformación, la misma gracia sería como lo buscado. Pero lo que dirían, por ejemplo, los médicos acá, es que se debería usar el equilibrio. No es que haya un humor que sea el mejor, sino que deberías buscar, dada tu propia complexión personal, buscar como un equilibrio entre ellos. Porque de nuevo, todos tenemos esos 4 humores, pero no todos los tenemos en la misma proporción. Entonces más bien habría como que buscarlo. Por ejemplo, si estuviera yo armando un ejército, digamos, y pudiera tener acceso a, supongo que qué humor predomina en ti viene del día o el signo bajo el que naciste, ¿no? Entonces, si yo tuviera acceso a sus cartas astrales, escogería, o tendría alguna influencia que yo escogiera únicamente, quizá, no sé, a los coléricos para mi De hecho, ejército. es lo que deberías hacer. ¿Sería un ejército más poderoso que un ejército de flemáticos? Sí, o sea, imagínate que agarras un ejército de flemáticos que, no sé, por su propia complexión se van a hinchar a los 2 días, ¿no? O a los melancólicos que se van a quedar ahí sentados a escribir un tractatus en las trincheras, ¿no? Lo que dice Campanella, ¿se acuerdan de esta parte, no? Que dice que hay astrólogos que se encargan de ver el momento preciso para que, no sé, para meter como hombres y mujeres en estos cuartos y se generen, bueno, y tengan relaciones, nazcan niños, siempre pensando en los astros, porque ese momento es el momento adecuado para que tengan como ciertas cualidades, ¿no? Entonces es así como una eugenesia muy extraña, muy rara, que sería más o menos lo que justo estás preguntando, ¿no? Si yo quiero hacer un ejército, tendría, bueno, en esta cuestión de Campanella es más rara porque tendría que verlo desde la concepción, tendría que ver en qué momento Saturno está, perdón, Marte está como en mejor posición para que toda esta camada de niños pues tenga estas cualidades. El problema con este Campanella es que él toma por consideración el día de la concepción y no el día del nacimiento. Sí, por eso decía que es complicado. Porque si no te tendrías que restar, o sea, por ejemplo, si yo quiero que no sé, esta colonia, ¿no? Así, Tlalpan, tenga puros niños coléricos porque de ahí voy a sacar mi ejército. Entonces tengo que hacerlos fornicar a todos en 9 meses antes del signo del que quiero que salgan coléricos, ¿no? Sí, lo cual está muy loco, ¿no? Porque aparte suena como súper tiránico ya. Pero sí, o sea, según Campanella es lo que deberías hacer. Y a lo mejor no todos te salen así porque a lo mejor no nacen antes, ¿no? O pues, la otra que es más fácil es la que tú dirías, pues aplicarla de saber, háganle cartas astrales a todos y me vas a separar. O sea, es muy plutónico, ¿no? Sepárame a los que sirven para la vida. Que también más fácil sería la platónica, ¿no? Sí. Ver hacia dónde están inclinados naturalmente los ciudadanos y entonces mandarlos a si son guardianes, a si son reyes filósofos, claro. Sí, que de hecho eso también está en Campanella, ¿no? O sea, Campanella dice esta cosa de la concepción, pero dice, hay maestros que se encargan de verlos hasta los 7 años, otra vez el número 7, y a esa edad dicen, pues estos sirven para esto, estos para otro, y los mandan. Pero es que aquí se presupone que eso se hace en lugar de con la observación, como se ve de la manera platónica, ya directamente con la placa de los astros al momento de tu nacimiento, ¿no? Sí, yo creo que para que funcionara tendrías que aplicar las dos. ¿Por qué? ¿No? Sí. Es como cuando mandas un currículum a un trabajo y pones tus aptitudes y tú puedes poner que eres todo lo que quieras, pero qué tal si está mal y solamente lo puedes ver pues ya en la práctica. Y ahí dirías, pues ya escojo a este. En el caso de generar un ejército así con niños súper poderosos, eso suena como, no sé si como medio nazi, así como que, no sé, suena como... Bueno, pero es que depende, ¿no? Porque no solamente se aplicaría ese mismo método para crear un ejército,
Claro, los arquitectos, los albañiles, los campesinos, los vendedores, la clase política, todos tendrían que tener inclinaciones ya desde su configuración astral, ¿no? y flemática y humorística. Claro. Y sabes que es bien interesante que al final una concepción de educación y pedagógica puede estar basada en una imagen del mundo visible. Pues por eso el tonalá en el mundo náhuatl tenía una importancia superlativa, porque era una forma de estructurar la sociedad. A ellos tomaban también el registro cosmológico para ir separando a la sociedad de las inclinaciones que parecían tener, según el tonalá de cada niño, pues, los destinos, ¿no? Entonces, los que ya tenían como más facilidad de hablar, pues a la clase política, directamente, ¿no? Cosas de ese estilo. Sí, eso es bien interesante porque seguramente es una de las grandes preocupaciones en toda la sociedad, ¿no? Mandar como a cada lado, bueno, no todas, por ejemplo, estas cuestiones de las castas en la India. O sea, si tú ya naces ahí, tú ya no puedes volar. Y esta otra cosa, por más que suene como medio, es que no, se me va la palabra como siempre, como muy autoritaria, no sé, ¿cómo? ¿Determinista? No sé, así como muy de distopía, ¿no? Parece que tiene como cierto sentido. Por ejemplo, está esta idea que el capitalismo rampante nos ha vendido, que es que el ideal o la aspiración ideal sería tal vez ser un empresario, tener una empresa y tener muchos millones facturando. Pero curiosamente yo he conocido personas que son jardineros y tienen profesiones que no les generan millones de dólares por la fama de ser un gran empresario y que sin embargo parecieran genuinamente hacerlo con gusto, o sea, como si hubieran querido hacer eso en su vida, ser un jardinero. Y eso naturalmente ya está. O sea, entonces, en ese sentido tal vez no sería tan autoritario, suponiendo que no todos nacen para ser empresarios ni que todos quieren ser empresarios multimillonarios. Claro, pero entonces eso choca con que yo quiera hacer mi éxito a priori. Sí. Más bien tendría que sacarlo cuando ya está. Cuando ya a la platónica, ¿no? Como decía, a ver, tú para qué sirve. Pero de nuevo, es bien interesante porque todo esto, o sea, esta cosa que estamos como especulando, supone como esta imagen. Que es bien interesante porque aún si nosotros borráramos por completo esto y nos paráramos ahorita a tratar de hacer eso, pues buscaríamos gente que tuviera ciertas aptitudes para estar como en el ejército, para ser intelectuales, no sé, para ser profesionistas. Parece que sí sigue sobreviviendo esta cuestión, aún borrando toda cosmología de fondo. Y por eso puede funcionar aquí, con los mexicas, o no sé, los chinos. O en casos inclusive cotidianos de familias que tal vez pertenecían a un estilo más intelectual y que le dieron a su hijo todas las guías como para que fuera un doctor reconocido en la materia que escogiera, relativamente similar a las que ellos tenían tradicionalmente. Sin embargo, terminan en lados y situaciones y carreras, o estudios o oficios brutalmente distintos a las que estaban destinados a, pero hubo un destino más grande que la educación de sus padres, ¿no? Pero es que eso debe ser muy fuerte, porque imagínate que, no sé qué tanto pase, que yo hubiera nacido en una familia de gente que hace fuegos artificiales en Twitter. Y mi abuelo y mi bisabuelo y todos hubieran hecho eso, pero yo quería estudiar filosofía. Entonces, ¿qué tendría como que seguir? ¿Volverme como un maestro pirotécnico o meterme a la facultad? Y entonces ahí empiezan, bueno, eso ya son cuestiones. O alguien que nació en una familia de doctores, por ejemplo, ¿no? O de abogados, que quieren ser campesinos. O completamente al revés, ¿no? Alguien que nació en una familia de campesinos y que quiere saber. Pues ahí no hay otra más que una ruptura, ¿no? Y habrá los que nacieron en una familia de campesinos y que ahora gustosamente heredaron el oficio, quizá lo harán de una manera muy buena. Claro. O sea, todo tendría que ver al final de cuentas, o podríamos explicar eso ya con las conclusiones, o ya con tipos psicológicos, con tipos junguianos. Ya de forma técnica, ¿no? Porque
terminando de nuevo con Horneberg, pues la realidad está ahí, y más bien el problema es cómo lo explicar. Como Nietzsche, que era bastante luterano, ¿no? Y pues ya después. ¿No? Se hizo Nietzsche. Ajá, pues sí. Pero bueno. Pues toda esa imagen del mundo nos serviría para explicar estas cosas desde cierto punto. Pero lo interesante es que de nuevo, ¿no? Si la quitamos, pues también nos puede. O sea, seguramente los mexicas no tenían esta cosa. Pero aún así tenían cierta explicación. Pero tenían su calendario, pero su calendario no era únicamente físico, o sea, ¿cómo se llama esta rama de la física actual? Que es de los astros. No es únicamente astronómico, también tenía un carácter que ver con el destino humano, o sea, antropológico. Claro, y había una imagen del mundo. Pero lo interesante de todo esto, y ya con esto cierro, es que quizá así como siempre hay una mediación entre nosotros y cualquier otra cosa, ya sea ideológica o física, siempre va a haber una imagen del mundo que esté a la base de las cosas que se proponen. Siempre. Si se quita esta imagen del mundo, seguramente será sustituida por otra. Si nos movemos de latitud en la Tierra, seguramente no tendrá la misma imagen que nosotros, pero tendrán otra. Siempre habrá algo ahí que sustente de nuevo lo que está como que eso siempre va a permanecer. Pero como que conviven, ¿no? O sea, hay, digamos, diversas imágenes del mundo, claro, incluso en una misma época, que son convergentes y conviven todo el tiempo. No es la misma imagen del mundo, claro, de alguien de ciencias que de cualquiera de nosotros. Sí, no son, conviven porque al final de cuentas, ¿cómo decirlo? Esa imagen está como aquí adentro. Y si bien puede afectar como lo que está allá afuera, tampoco es que esté chocando la realidad. Y regresamos como al mismo punto, ¿no? Como si tuviéramos la realidad allá afuera y las imágenes que tenemos que son. Lo curioso es cuando choca, ¿no? Sí, claro. Y hasta de una manera muy burda, ponerlo un malentendido, puede ser una forma de dos realidades que no logran ponerse en convencionar la realidad. Claro. Y eso es bien interesante porque lo vamos a ver con Bruno después, que dice, no porque estas imágenes sean internas y estén en mi cabecita, quiere decir que no generen problemas externos. Claro. Esto de que choque pues ya es como el extremo. O sea, digo, por eso las guerras de religión son como las más. Sí, la idea de quitar un templo y hasta con las mismas rocas de ese templo construir una iglesia. Claro. Está como súper lógico. Pero bueno, ya son las 8. Así que justo las 8. No sé si hay como. Bueno, si hay, seguro hay otra, nos podremos quedar acá hasta las 8. Pero lo que vamos a ver la clase, bueno, nos quedan. Esta es nuestra clase 11, me parece. Nos deben quedar 4 o 5 clases. Quedan 3 semanas presenciales, ¿no? ¿No? Quedan como 3 semanas presenciales, ¿no? No sé si 2 o 3. Pero lo que voy a hacer en las siguientes 2 clases es hablar de Bruno. Les voy a subir ahí como algunas cosillas de Bruno. Voy a tratar de ser así como más, de centrarme un poco más en Bruno. 2 clases. Y se acuerdan que para la evaluación final tenemos esta cosa de hacer las 3 entradas para el blog, el trabajo final. Y lo que hago en las últimas 2 clases es que le dedico tiempo a que nos cuenten cada qué cosa están haciendo para tener retroalimentación como profesores. Entonces, según yo, entre esas 2 clases de Bruno y esas 2 clases de presentación se nos acaba el semestre, pero no sé si queden 4 o 5